Hoy me llevan a prisión por acusarme de lesiones y daños que nunca cometí. 2 años y medio del suceso. Han buscado a la policía, han metido con corrupción, certificados falsos de daños que no cometí, de lesiones que no cometí. Nunca se me notificó nada, nunca se me dijo nada. Al año y medio fue que vinieron a decir de que yo había hecho estos daños y esas lesiones, y es mentira. La única que salió lesionada ese día del problema que hubo aquí entre la familia y el viejo vecino por un garaje ilegal fue mi hija, que la golpearon. Tú le diste a mi hermana, ¿viste? Mira tú, mira, seguridad del Estado, tú le diste a mi hermana y a mí también. ¡Soy corrupto! Ven para acá. El viejo me dio. ¿Qué dijo el viejo? Donde el certificado decía certificado médico y ella nunca presentó certificado. Ahí estaba todo el mundo, la Policía Nacional, habían 5 patrullas, el hospital estaba lleno, ahí se comprobó quién estaba lesionado o no, y eso lo borraron, escondieron el certificado de mi hija, y a mí me siguen acusando y me acusaron en un tribunal donde se vio a la clara la corrupción que hay en la fiscalía. Una abogada fue la que dirigió el juicio y dijo que yo había lesionado a esa mujer, y es mentira. Todo eso es un engaño. Está probada en el Consejo de Estado que es mentira, y al final ellos lo probaron, que yo la lesioné y es mentira. No hay prueba. Son los testigos que vieron, que dicen que vieron, y lo que vieron fue lo que sucedió ahí, que nadie ha dicho lo que sucedió, que era que estaban acabando con mi familia, los vecinos de al lado. Y cuando yo llegué a defenderlo, nada más tenía que hablar para decir que yo estaba acabando con la familia. Y es mentira. Se lo he demostrado en más de 5 años, que es una corrupción lo que hay en la policía de Alta Habana, donde son los que robaron el certificado de mi hija del expediente e incluyeron los certificados falsos de esa mujer, que no existen, los daños falsos de ese descarado vecino por un garaje ilegal que ha acabado con la familia, que ha acabado con mis hermanos. Eso es un descarado, me están apañando. La fiscalía todos lo saben que es mentira, y así mismo, por venganza a mi persona, me meten preso hoy a 1 año y medio por gusto y a pagar daños descomunales que nunca se cometieron, violando la ley. Me metieron preso diciendo que yo no había ido al juicio. Yo fui con los documentos que los tengo en la mano y me llevaron preso, me tuvieron que soltar por habeas corpus, por el descaro que tienen ellos. Y después se llevaron juicio por represalia. Me metieron 1 año y medio preso. Lo denuncia al mundo, que en la fiscalía si hay corrupción, igual que en la calle, donde quiera, en la policía. José Ángel Guerra Gana, el teniente Carpeta, es el primer responsable de todos los daños que han hecho en la policía. Él es el que ha escondido todo lo grave que ha hecho ese viejo con violaciones de domicilio. Y yo nunca he sido sancionado. Y me llevan ahora por primera vez ya aplicándome la ley máxima. Y ese viejo que ha violado domicilio, que ha acabado, nunca le hicieron nada. Aprobado un tribunal que sí paga y se amenaza. Lo denuncia al mundo, que en la fiscalía hay corrupción. Y todos lo saben. Yo fui donde quiera, ya todos lo denunciaban en todos lugares. Y ahora tienen aquí con mi hija, que la abandonaron, que no quieren los jóvenes nada, mentira. Ella fue lesionada con certificado y lo escondieron los fiscales y me llevaron a un juicio por gusto, porque era para pagar según ellos los daños, y cambiaron 3 juicios distintos hicieron, uno por lesiones, el otro por daño, el otro que fue a la policía. ¿Cómo es posible que si hay un problema van a tener tantos juicios y tantas cosas? Es mentira, era para joderme, para sacrificar a mi familia, para justificar lo que estoy denunciando yo, que estoy denunciando la verdad, que en Cuba si hay corrupción en los fiscales y en la policía. Ahí están todos los nombres de los policías corruptos. Búsquenlo, que eso lo estoy denunciando, búsquenlo, que están ahí. Son unos corruptos todos. Por eso voy preso hoy y amenazado de muerte en la prisión, que me van a matar, porque este hombre sí tiene poder y Cuba lo defiende y es un terrorista. Ya verán, lo denuncio, estén atentos, lo denuncio, me van a matar en la cárcel, porque no es injusta mi cárcel. Yo no debo ir a la cárcel, yo no he hecho nada, y me he negado, no he hecho nada. Lo denuncio al mundo. Denuncio que en Cuba los abogados traicionan al pueblo, traicionan al cliente, nos roban, están acabando con el pueblo.
dos abogados en este proceso mío donde me llevan preso. Los abogados nunca me informaron de qué era el juicio, nunca hubo paridad. El abogado me dijo que era pagar un daño y cuando llegamos al juicio, ni él sabía por qué era el juicio. Eso es increíble, cómo me engañó. Dejó que me avasallaran, que me metieran preso injustamente y no me defendió, no supo de por qué era el juicio. Y una abogada lo destruyó, una abogada vestida de fiscal, lo destruyó y acabó conmigo. Y él no me defendió, me traicionó, me robó. Y ahora busco una abogada para apelación y me traiciona también. Tenía que pedir una vista oral y no la pidió. Me traicionó y me robó también, no me defendió. Dejó que me avasallaran igual. En Cuba los abogados están corruptos, no defienden al pueblo, están engañando al pueblo. Permitieron que metieran certificados falsos en el expediente. Hace 1 año y medio atrás fuimos el abogado y yo, y ahí en el expediente había un solo certificado falso y de copia, había un solo certificado de daño y copia, y él lo tiene en el expediente. En el juicio no quiso hablar, no quiso defenderme, lo que hizo fue callarse y engañarme. En Cuba los abogados engañan a los clientes, los engañan, todos. He ido y todos se niegan, todos le tienen miedo al gobierno porque los dirige el gobierno. Es un engaño lo que tienen, no te defienden nada. Son culpables de mi sanción, me llevan a prisión por su culpa. Y los fiscales lo dicen, que tienen culpa, pero no reconocen, dejan que la justicia siga. Yo nunca le he hecho nada a nadie, ni he hecho ningún daño, nunca se hizo un peritaje del carro, nunca se tapició. A esa mujer nunca le toqué las rodillas, jamás en la vida le he tocado. Jamás en la vida he tocado a esa mujer. Y dice que yo la lesioné, es mentira, los certificados son falsos. El abogado tiene el expediente de hace 1 año y medio, que lo demuestren, que se lo pidan a las autoridades para que vean que engañan al pueblo, y la fiscalía también, porque lo saben. Lo he denunciado a todas las fiscalías de Cuba, a todas las instituciones, y lo que han hecho es destruirme, engañarme y meterme preso con complot, y que los abogados no te defienden, los fiscales te avasallan, por venganza me metieron preso, porque ellos lo sancionaron, porque me metieron preso por gusto, a 3 prisiones sin hacer nada. En Cuba no hay justicia, se lo ratifico. Por un garaje ilegal acabó con mi familia y los abogados no te defienden y lo saben. He hecho 4 demandas del garaje, las han aprobado a nivel nacional, no han hecho nada. Los abogados tienen miedo de defenderme, porque son unos mentirosos. Están acabando con el pueblo, se están enriqueciendo a favor del pueblo, cobrando descomunalmente, más que el salario, más que la vida. Hay que vender la casa para pagar un abogado y no te defienden los juicios. En Cuba no hay defensa de abogados. Te dejan en estado de defensión. Son unos corruptos también. Lo denuncio al mundo entero. Denuncio al presidente Díaz-Canel Bermúdez por estar involucrado en el crimen organizado de mi familia, con todo lo que hemos pasado. Tuvieron la culpa de que mataran a mi hijo. Tuvieron la culpa de que casi maten a mi hija, que acaben con mi familia. La corrupción en este país manda. Aquí en Cuba sí hay terrorismo. Aquí en Cuba sí la policía te golpea, te avasalla. No tienes dónde defenderte, los abogados te traicionan. No hay justicia. En Cuba no hay justicia. Llevo 6 años mendigando la justicia a los descarados estos y no han hecho nada por ayudarme. Lo que han hecho es destruirme. Hoy me llevan preso por gusto, por corrupción en la fiscalía, por mal trabajo, por mal investigativo. Dan pena. Por eso es que habla tanto mal del mundo de ellos, porque dan pena y vergüenza. Son unos corruptos todos. Coño, no hay justicia. En Cuba no hay justicia. Lo denuncié, lo sigo denunciando. Que hay complot en la policía con un militante del partido llamado Marcelo Carrillo, que es un terrorista, con su mujer mafiosa, con su marido de la policía. Han hecho de todo para destruirme, han hecho lo que da la gana, todo. Ha ido a todos los lugares
Y llegué hasta allá a Canel y no me atendió, lo que hizo fue hundirme. Por eso es un descarado, un mentiroso, se lo digo yo bien que me cae en su cara, que venga el taboco a decírselo. O sea, descarado. Él es el culpable de ser buena gente del mundo entero, es un mentiroso. Yo soy héroe del trabajo, desde niño picando caña y mira, me tiene destruido. Hablando de juventud y la hija mía casi la mata y no hizo nada. Y mataron a mi hijo.